Capítulo 281, Demonio Eggy, ¿estás segura de que Yan Ryu cultivó una técnica misteriosa prohibida? Aunque Chu Feng no sabía lo que era, podía oír lo impresionante de las palabras de Eggy. Un 8, 9, no muy lejos del 10. Si uno fuera a cultivar una técnica misteriosa prohibida, tenían que seguir reglas especiales. Ella guardó su cuerpo como jade y ciertamente no es solo una coincidencia que tales cambios le ocurrieron después de que rompiste su castidad. Sin embargo, no es necesario que estés demasiado preocupado. Su situación actual pertenece al entrar al mal camino. Lo más probable es que no pueda seguir viviendo, recordó Eggy. ¿Qué? Eso quiere decir que morirá por mí. Después de saber que él mismo había provocado que Yan Ryu entrara en el mal camino, e incluso había una posibilidad de que muriera por su culpa, Chu Feng se culpó incesantemente a sí mismo. A pesar de que no le gustaba tanto a Yan Ryu, no quería haberla matado por eso. ¿Qué? ¿Tu corazón no puede soportarlo? Chu Feng, mejor reza. Ora para que ella muera por haber entrado al mal camino, o bien, de lo contrario, se convertirá en una demonia mujer sedienta de sangre y la primera persona que matará será usted. En ese instante, Chu Feng finalmente entendió la seriedad del asunto. No importa que, nunca hubiera pensado que Yan Ryu era un personaje tan peligroso que cultivó una técnica misteriosa prohibida. Pero era inútil arrepentirse por las cosas que ya habían sucedido. Dado que sucedió, uno debe enfrentarlo. Después de hacerlo, uno debe asumir la responsabilidad. Entonces, después de que Chu Feng regresó a la escuela Lingyun, no actuó como si nada hubiera pasado. Llegó a la residencia de la escuela doncella de Jade para pedir un castigo. Después de llegar a ese lugar, Chu Feng descubrió que tomar la iniciativa para pedir un castigo era correcto porque la bastarda de Baixi también estaba allí. Claramente, ella ya le contó todo a la directora de la escuela. Por supuesto, ella no sabía nada sobre el cambio que le sucedió al cuerpo de Yan Ryu porque en ese momento, todavía estaba inconsciente. Baixi, vete primero. Tengo algunas cosas sobre las que quiero hablar con Chu Feng. Recuerda, no menciones nada sobre el asunto de Ryu a nadie. La directora de la escuela se sentó en la silla y saludó con la mano a Baixi. Como tú órdenes. Baixi no se atrevió a ser lenta y después de mirar significativamente a Chu Feng, se dio la vuelta y se fue. La directora de la escuela doncella de Jade bebió tranquilamente un poco de té, luego miró a Chu Feng, sonrió y dijo con alivio, Chu Feng, poder venir a mí para admitir tus errores por tu cuenta me deja bastante satisfecha. ¿Puedes decirme dónde fue Ryu? Esa chica tiene un temperamento bastante feroz, así que me temo que no va a pensar con claridad y hace algunas cosas estúpidas. Por sus palabras, Chu Feng podría decir que la directora de la escuela doncella de Jade estaba realmente bastante preocupado por Yan Ryu, por lo que realmente no podía soportar esconder nada, y le contó todo. Después de saber que Yan Ryu y Chu Feng hicieron la cosa entre un hombre y una mujer, entonces su cuerpo cambió e incluso Chu Feng no tenía forma de ponerse al día, la directora de la escuela ya no podía mantener la calma. Se puso de pie mientras fruncía el ceño, caminaba de un lado a otro en el pasillo. Después de un buen rato, la directora de la escuela le preguntó a Chu Feng, Chu Feng, ¿cuál crees que es el motivo para que tales cambios aparezcan en Ryu? Por favor, perdóname decir esto directamente, pero creo que los cambios no parecen ser causados por el consumo de medicamentos especiales. Parecen haber sucedido debido a la cultivación en una técnica demoníaca. Chu Feng no dijo que era de una técnica misteriosa prohibida porque en este continente, había más personas que entendían y reconocían las técnicas demoníacas, pero no había mucha gente que supiera sobre técnicas misteriosas prohibidas. Si fuera y explicara lo que era una técnica misteriosa prohibida para la directora de la escuela que había vivido durante decenas de años, sin duda, ella sospecharía cómo Chu Feng llegó a saber sobre esas cosas, y sospecharía que tenía algún secreto sobre ella. Técnicas demoníacas. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, la directora de la escuela doncella de Jade pensó profundamente una vez más. Después de un rato, ella impotente suspiró, no es de extrañar. ¿No es de extrañar, señor? ¿Sabes algo al respecto? Preguntó rápidamente Chu Feng. Al escuchar la pregunta de Chu Feng, la directora de la escuela doncella de Jade primero vaciló, pero luego de eso, ella todavía le dijo a Chu Feng. En ese año, la razón por la cual la fundadora de mi escuela la estableció en la cordillera fue porque una profunda técnica misteriosa fue descubierta en uno de los picos de las montañas, de la cordillera. La técnica misteriosa fue grabada en el pico de la montaña. No se pudo copiar ni mover. Solo podría estudiarse en el pico de la montaña. Para evitar que se extendiera la técnica misteriosa, mi fundadora creó la escuela en la cordillera y transformó el pico de la montaña en una zona prohibida. Sin embargo, aunque la gente sabía que la técnica misteriosa era muy profunda, nadie podía entenderla.
Incluso mi fundadora solo comprendió una parte. Ella le dijo a su generación posterior que a las discípulas sobresalientes de la escuela se les debe permitir estudiar la técnica misteriosa. Lamentablemente, después de varios cientos de años, ni una sola persona pudo comprender nada. Poco a poco, nadie creía que la técnica misteriosa pudiera cultivarse nunca más. Pero después de oírte decir eso, recuerdo que después de que Ruyu la viera por primera vez, con frecuencia iba allí a estudiarla. Especialmente hace 2 años. Ella incluso fue allí todos los días. Es posible que haya comprendido realmente la oscuridad en la técnica misteriosa y haya tenido éxito en cultivarla. También hubo una conmoción en la directora de la escuela, doncella de Jade. Señor, ¿puedes dejarme ver esa técnica misteriosa? Después de saberlo, Chu Fen instantáneamente se emocionó porque incluso si no reconocía esa técnica misteriosa prohibida, ella debería hacerlo. Realmente quería confirmar si Ian Ryu cultivaba una técnica misteriosa prohibida o no. Tal vez incluso podría descubrir otros secretos en ese lugar. Usted puede. Después de que termine el encuentro de las 100 escuelas, síganme de regreso a la escuela. Además, Chu Fen, no hay necesidad de culparte a ti mismo por este asunto. Aunque no me explicaste demasiado, después de escuchar las palabras de Baixi, puedo ver que no se puede culpar por completo de este asunto. Por el contrario, es muy posible que también seas una víctima. Esta chica Baixi tiene una naturaleza bastante traviesa, y a veces ella hace las cosas demasiado extremadamente. Sin embargo, ella todavía es una siembra rara. Si algo realmente le sucede a Ryu, en el futuro, mi escuela doncella de Jade tendrá que ser representada por ella. Después de saber la verdad del asunto, la directora de la escuela doncella de Jade no culpó a Chu Fen. En cuanto a Chu Fen, después de saber que la directora de la escuela doncella de Jade se estaba preparando para desarrollar a Baixi después de que algo le pasara a Ian Ryu, también estaba muy conmocionado. Recordó qué clase de persona era Baixi e incluso originalmente quería aconsejar algo, pero después de considerar que no era asunto suyo, no habló. Después de todo, de las palabras de la directora, sin duda había una razón por la que ella decidió eso, ya que entendía a Baixi y Ian Ryu mejor que nadie. Después de eso, cuando Chu Fen entró arrogantemente, se fue arrogante también. Cuando salió, incluso vio a Baixi. ¿Qué le hiciste a señor Ian? ¡Tu demonio! Después de ver a Chu Fen, la cara de Baixi se llenó de resentimiento. Cuando Chu Fen la vio, su cara de repente se volvió fría. Su mano golpeó con la velocidad del rayo y se sujetó a la barbilla de Baixi. Luego movió su boca al lado de su oreja y ferozmente advirtió: «Estás en lo correcto. Soy un demonio. Será mejor que no me enojes o destruiré tu cultivación y te venderé en un burdel». Después de decir esas palabras, Chu Fen arrojó a Baixi lejos y se fue a grandes zancadas. Por otro lado, Baixi estaba en blanco de pie allí. En ese instante, el sudor frío le cubría la cara y el miedo llenaba sus ojos porque podía decir que Chu Fen no parecía estar diciendo unas palabras de broma. Capítulo 282, aprovechando la cara posterior ya sea por la amenaza de Chu Fen hacia Baixi o por la orden de la directora de la escuela doncella de Jade, al final, nadie más sabía del asunto entre Ian Ryu y Chu Fen. Incluso Lee Sang-in no lo sabía. Sin embargo, la desaparición de Ian Ryu era una realidad y no había forma de ocultar eso. Entonces, muy rápidamente, la noticia de la desaparición se extendió. Después de que la noticia se extendió, de hecho, se levantó una gran conmoción. Inmediatamente, la gente estaba adivinando por qué la discípula número 1 que representaba la participación de la escuela doncella de Jade en el encuentro de las 100 escuelas desapareció repentinamente y por qué incluso la directora de la escuela no lo sabía. Ese asunto solo podría causar que las cabezas de los forasteros estuvieran llenas de niebla. Pero dentro de la escuela doncella de Jade, no pudieron evitar asociar a Chu Fen con Ian Ryu. Mucha gente estaba adivinando. Era porque Ian Ryu no estaba dispuesta a casarse con Chu Fen y como ella tampoco quería pelear contra la cara de la directora de la escuela, simplemente se fue y escapó secretamente del matrimonio. Para Chu Fen no fue bueno decir algo acerca de esas conjeturas, porque en realidad, era mucho más serio de lo que habían adivinado. Actualmente, solo podía fingir que no sabía nada, porque si la verdad se extendía, ni para él, Ian Ryu o la escuela doncella de Jade sería bueno. Al mismo tiempo, en esos pocos días, el avance a través del encuentro de las 100 escuelas fue extremadamente intenso también. Finalmente, en este día, culminó. Chu Fen y Lee Sang-in, que descansaron durante unos días, fueron al piso de combate del encuentro por primera vez. Pero cuando subieron, inesperadamente descubrieron que el resultado del encuentro de las 100 escuelas fue bastante sorprendente. Después de la batalla, en este momento el director y el discípulo más fuerte en el encuentro de las 100 escuelas de este año ya fueron seleccionados.
Como de costumbre, esos dos lugares fueron ocupados por la escuela Lingyun. El discípulo más fuerte fue el discípulo número 2 de la escuela Lingyun, Fengao, quien cultivó el sexto nivel del reino profundo. Se podría decir que obtuvo la posición del discípulo número 1. Aunque solo era el número 2 en la escuela Lingyun, aparte de Duguo Jun, no había realmente ningún otro discípulo que pudiera derrotarlo en toda la provincia de Sura. Pero cuando se compara con el discípulo más fuerte, la posición del director más fuerte entre las escuelas fue un poco inesperada. Hay que saber, el director de la escuela Lingyun ni siquiera participó en la pelea de este año por el título del más fuerte. Incluso los ancianos no participaron y el que lo hizo fue el discípulo número 1 de la escuela Lingyun, Duguo Jun. En ese instante, viendo a Duguo Jun que estaba en la plataforma de combate como el director de escuela más fuerte, Chu Feng y Li Sanqing sabían que realmente derrotó a los diversos directores con el estatus de ser de la generación joven y se convirtió en el más fuerte de este año. No solo se demostró su fortaleza, sino que también probó el poder de la escuela Lingyun. Tan fuerte que ni siquiera necesitaron enviar al verdadero director de la escuela a los ancianos. Con solo un discípulo, pudieron barrer todas las otras escuelas. Mira, ¿no son esos las dos basuras de la escuela Dragón Asura? Realmente se atrevieron a salir. Incluso pensé que después de desaparecer durante tantos días, ya habían escapado sin dejar nada atrás. HMPH. Hoy deben desafiar a Duguo Jun y Fengao. Si no lo hacen, recibirán algunas maldiciones feroces. Está bien. Obtuvieron el puesto especial al confiar en una buena relación con Qi Fengyan. Pero mirándolo ahora eso no los ayudó, sino que los dañó. Después de que aparecieron Chu Feng y Li Sanqing, incontables miradas de desaprobación fueron atraídas hacia ellos. Casi todas las escuelas los retenían con desprecio y esperaban que se convirtieran en una broma. Porque si Chu Feng y Li Sanqing dejaban pasar la oportunidad de desafiarlos, era igual a tener miedo de Duguo Jun y Fengao y admitir que no estaban calificados para el puesto especial. Pero si eligieron desafiarlos, el resultado fue ciertamente la derrota. Dejando de lado la diferencia de fuerza entre Chu Feng y el discípulo Fengao el número 2 de la escuela Lingyun, ya que sería imposible para él ganar, incluso Li Sanqing, que tenía el cultivo del octavo nivel del ámbito profundo al igual que Duguo Jun, no se veía muy bien, porque con ese nivel no solo derrotaba a los directores de escuela en el octavo nivel, también derrotó a los directores en el noveno. Después de presenciar personalmente cómo Duguo Jun derrotó a los diversos directores con una postura perfecta, ya estaban convencidos de su gran fortaleza, naturalmente no creerían que el insignificante Li Sanqing fuera capaz de derrotarlo. Director Li. De acuerdo con las reglas del encuentro de las 100 escuelas, usted y Chu Feng respectivamente tienen el derecho de desafiar a Duguo Jun y Fengao. Siempre que puedas derrotar a Duguo Jun, el título del director de escuela más fuerte te pertenecerá. Naturalmente, el nombre de Escuela Dragón Asura se puede extender por toda la provincia de Asura. Pero me pregunto si eliges desafiar o rendirte. El director de la escuela Lingyun, Yan Yangtian, sonrió y miró a Li Sanqing. Oh, como el director Yan no ha participado en el encuentro de las 100 escuelas de este año, incluso si obtengo el título del director más fuerte, es solo un título vacío. Pero como anciano, no puedo asustarme con un joven, ¿no? Después de todo, siento que el título del director más fuerte debe ser tomado por el director de una escuela. No es demasiado bueno si un discípulo lo consigue. Así que yo, Li Sanqing, elijo desafiar. Wosh. Después de hablar, Li Sanqing saltó del escenario principal y aterrizó en la plataforma de combate en el que estaba Duguo Jun. ¿Li Sanqing realmente va a aceptar el desafío? En ese instante, las personas que originalmente querían ver a Li Sanqing convertirse en una broma, no pudieron evitar quedarse estupefactos. Especialmente los directores que fueron derrotados por Duguo Jun. Sus caras cambiaron y revelaron emociones complicadas. Por ninguna otra razón sino por las palabras que acaba de decir Li Sanqing. Un director debe participar en la competencia por el director de escuela más fuerte. ¿A dónde está lo correcto si permitieron que un discípulo lo hiciera? Las acciones de la escuela Lingyun golpeaban las caras de todas las escuelas y sus directores y la acción actual de Li Sanqing intentaba recuperar algo de cara para ellos. Director Li, puños y patadas no tienen ojos, así que si te lastimo, por favor, perdóname. Duguo Jun estaba de pie en el escenario, parado con las manos detrás de la espalda. Con arrogancia y orgullo, sonrió a Li Sanqing pero no actuó como un junior en absoluto. Se pudo ver que no puso a Li Sanqing en sus ojos para nada y mucho menos tratarlo como a un mayor. Los puños y las patadas en verdad no tienen ojos, así que si te hago daño, no guardes rencor. Li Sanqing primero sonrió con indiferencia, luego rápidamente, su cara de repente se volvió seria.
Un vendaval salvaje surgió bajo sus pies y todo su cuerpo se convirtió en una hilera de luz cuando se precipitó sobre él. Su velocidad era rápida y ni siquiera había forma de atrapar su cuerpo original. Uno solo podía ver los borrones dejados por él. Fue una habilidad marcial corporal de rango 6. Aunque los discípulos de la escuela Dragón Azul aún no la habían cultivado, Lee San-King, que cuidó de ellas, ya las había captado profundamente y las entendía claramente en el estado de extrema pureza. Wosh, wosh, wosh. Los múltiples cuerpos de Lee San-King formaron una sola fila y se convirtieron en un largo dragón humano mientras rodeaban a Du Guoyun mientras giraban rápidamente a su alrededor. Su poder fue realmente aterrador. Lee San-King realmente ha captado una técnica tan profunda. ¿No era Dragón Azul una escuela de segunda clase antes? ¿Cómo es posible que tuviese una habilidad marcial tan poderosa? Impresionante. No es de extrañar que esté emitiendo tal atmósfera. Resulta que Lee San-King es una persona que ocultó sus habilidades bastante. La habilidad marcial corporal que mostró con éxito sorprendió a todos. Sus ojos se iluminaron y sintieron que subestimaron un poco a Lee San-King. Sin embargo, en comparación con los observadores que lo rodean, Du Guoyun se quedó donde estaba, como si no tuviera nada que ver. Ni siquiera miró a Lee San-King. Una sonrisa de desdén colgó en la esquina de su boca. Capítulo 283, arrancando ambos brazos. Señor Lee, deja de parpadear y ataca rápidamente. Si puedes siquiera tocarme, ganas. Du Guoyun sonrió con desdén. ¡Qué mocoso tan arrogante! Hoy, voy a dejar que experimentes los métodos de mi escuela Dragón Azul. Lee San-King resopló con frialdad. De repente, se convirtió en una hilera de luces con figuras ilusorias y atacó a Du Guoyun. Wosh, pero justo cuando Lee San-King iba a tocar a Du Guoyun, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia un lado y el ataque fue fácilmente esquivado. No es suficientemente rápido. Ven más rápido. Después de esquivar el ataque, Du Guoyun sonrió y dijo con burla. Mientras lo insultaba, la velocidad de Lee San-King se hizo cada vez más rápida. Las posiciones a las que atacó también se volvieron cada vez más astutas. Tanto que todos los expertos en el octavo nivel del ámbito profundo iluminaron sus ojos y siguieron suspirando con alabanzas. Nunca hubieran pensado que Lee San-King, que normalmente no tenía actuaciones sobresalientes, aturdiera a todos cuando mostraba sus habilidades. Con el poder de batalla que había demostrado, tal vez ni siquiera ellos podrían derrotarlo. El director de la escuela Dragón Azul realmente los sorprendió. Esto no servirá. No es suficiente. Du Guoyun ni siquiera está usando toda su fuerza. Pero los dos directores que tenían la fuerza del noveno nivel del reino profundo sacudieron la cabeza impotentes porque, como acababan de ser derrotadas por Du Guoyun, sabían profundamente que tenía una fuerza insondablemente profunda. Incluso ellos no tenían manera de derrotarlo y mucho menos Lee San-King. De hecho, a pesar de que sus ataques se volvieron más y más feroces, Du Guoyun aún tenía las manos a la espalda y se quedó donde estaba. Cada vez que Lee San-King atacaba, podía esquivarlo fácilmente. A veces, ni siquiera lo miraba. Él confió completamente en su intuición y reacciones. Todavía no es lo suficientemente rápido. Puedes ser más rápido. Ni siquiera deberías pensar en tocarme en toda tu vida con esta velocidad. Du Guoyun se burló y dijo. En ese instante, Lee San-King repentinamente dejó de moverse. Su cuerpo finalmente apareció frente a todos. Sin embargo, su cara actual estaba un poco pálida y jadeaba en respiraciones grandes con gotas de sudor cayendo. Se pudo ver que a pesar de que la habilidad marcial corporal que utilizó anteriormente era bastante sorprendente, aún desperdiciaba una gran cantidad de poder. Pero aún así, Lee San-King no parecía retroceder en lo más mínimo. Más bien, un toque de resolución y determinación surgió en su mirada y le dijo a Du Guoyun, ¿crees que no puedo tocarte? En este momento, te mostraré si puedo tocarte o no. De repente, Lee San-King extendió ambos brazos y una ráfaga de poder profundo desbordó de su cuerpo. Se elevó en el aire, se extendió, y siguiendo eso, el poder profundo se condensó rápidamente en innumerables espadas afiladas con resplandores fríos. Hubo más y más espadas afiladas que flotaron lentamente alrededor de Lee San-King. Con algunas estimaciones aproximadas, hubo al menos varias decenas de miles de espadas afiladas que fueron condensadas por poder profundo. Cada una era como una bestia salvaje que reunió su poder y se preparó para atacar. Siguieron temblando en el aire, como si no pudieran soportar sus ansias de sangre. El retorno de las 10.000 espadas. De repente, Lee San-King extendió ambos brazos y sus palmas parecían espadas mientras apuntaba. Las decenas de miles de espadas afiladas que rondan a su alrededor se convirtieron en filas de luz, como una lluvia de meteoritos volaron hacia Du Guoyun. ¿Oh? ¿Estás mostrando tu verdadero poder ahora? Pero lamentablemente, sigue siendo inútil.
Du Guoyun sonrió levemente, y luego de eso, su cuerpo brilló y se volvió borroso cuando comenzó a destellar rápidamente dentro de las decenas de miles de espadas. Wosh, 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 las espadas siguieron el movimiento del dedo de Lee San-king. Se apuntaba con los dos dedos, las decenas de miles de espadas se dispararían hacia allí. Mientras seguían sus dedos, se convirtieron en un círculo de poder profundo y limitado que rodeaba a Du Guoyun. Pero todavía era inútil. Los métodos corporales de Du Guoyun eran demasiado extraños. No solo fue capaz de sobrevivir de las decenas de miles de espadas, ni siquiera una fue capaz de tocar su cuerpo. Bajo esa situación, todos suspiraron con admiración mientras miraban. Estaban profundamente sorprendidos por la escena frente a sus ojos. La habilidad marcial que Lee San-king estaba usando era de rango 6 y era una de alta calidad. Incluso fue utilizado tan perfectamente por Lee San-king y mostró un poder extremadamente aterrador. Sin embargo, una habilidad marcial como esa seguía siendo incapaz de tocar a Du Guoyun. Eso demostró lo formidable que era. El joven que era igual a Lee San-king, que también tenía el cultivo del 8º nivel del reino profundo, tenía un poder de batalla aún más fuerte que Lee San-king. Wosh de repente, con un borrón desapareció de las decenas de miles de espadas y como una luz, fue directamente hacia Lee San-king. Mierda. Al ver eso, Chu Feng maldecía ocultamente porque sentía una intención asesina dentro del borrón. Pero antes de que pudiera moverse para ayudarlo, la inmensa presión lo envolvió y no pudo moverse en absoluto. Joven, cuando otros están peleando, no deberías interferir. Esta es la regla más básica. ¿La entiendes, no? Girando la cabeza hacia un lado para mirar, el director de la escuela Ling Yun, Yan Yangtian, sonreía mientras miraba a Chu Feng. La presión que lo envolvió provino de su cuerpo. Este tipo realmente entró al reino celestial. Chu Feng frunció el ceño con fuerza porque no pudo resistir esa presión. Había un poder insuperable dentro de él. Era un poder que excedía el poder profundo y sabía que era muy posible que el poder misterioso y fuerte fuera el poder celestial, lo que también significaba que Yan Yangtian realmente entró al reino celestial. Al mismo tiempo, el burrón ya llegó frente a Lee San-king y se convirtió en Du Guoyun. Extendió la mano y agarró con fuerza sus brazos, luego sonrió fríamente y dijo: Señor Lee, este es el final. Después de hablar, Du Guoyun de repente tiró. Después de un sonido de desgarro, los brazos de Lee San-king fueron arrancados a la fuerza por Du Guoyun. Una gran cantidad de sangre salpicó en el suelo. Director. Al ver eso, la cara de Chu Feng cambió mucho. Él aulló airadamente y quería apresurarse, pero no podía hacer nada por la presión ilimitada que todavía lo envolvía, lo que le impedía moverse. Chu Feng, no actúes precipitadamente. No moriré. Después de escuchar el aullido de Chu Feng, Lee San-king soportó el dolor de sus brazos y habló para tranquilizarlo. Ah, disculpe, señor Lee. Nunca hubiera pensado que tus viejos huesos eran tan débiles. Solo tiré ligeramente y eso te lastimó. Pero no te preocupes. Mi escuela Ling Yun tiene los mejores medicamentos y doctores. Podrán curar tus brazos rotos. Du Guoyun sostuvo los brazos de Lee San-king y se burló. Wosh, justo en ese momento, la directora de la escuela doncella de Jade se precipitó a la plataforma de combate. Primero le arrebató los brazos a Du Guoyun levantando a Lee San-king y gritó fríamente: Muévete, o de lo contrario no me atrevo a asegurarme de que no te mato. Oh, es la directora de la escuela doncella de Jade. Presento mis respetos. Después de ver a la directora de la escuela doncella de Jade, se mostró un poco más cortés y le hizo algunos comentarios falsos. La directora de la escuela doncella de Jade no le prestó atención, pero cuando pasó junto a él, dijo en voz baja: Sé que tienes los ojos puestos en Ryu. Pero hoy, te diré esto. Será mejor que renuncies a Yuer porque ya se la di a Chu Feng. Después de decir esas palabras, le pasó rozando y mientras apoyaba a Lee San-king, abandonó la plataforma de combate. Capítulo 284, diente por diente. Después de escuchar las palabras de la directora de la escuela doncella de Jade, la cara de Du Guoyun cambió instantáneamente. Los puños dentro de su bata se cerraron con fuerza y una mirada fría apareció en sus ojos mientras recorría con la mirada a Chu Feng, que todavía estaba en el alto escenario. Al mismo tiempo, Chu Feng también miró fijamente a Du Guoyun con una mirada igualmente fría y dentro de esta, los hilos de la intención asesina también estaban surgiendo. Chu Feng, es tu turno ahora. De acuerdo con las reglas, tienes la oportunidad de desafiar a Feng Gao. ¿Lo desafiarás o concederás? Al mismo tiempo, el director de la escuela Ling Yun, Yan Yangtian, sonrió mientras lo miraba. En ese instante, todos miraron a Chu Feng. La derrota de Lee San-king ya fue una lección en sangre. Todos pudieron ver que la escuela Ling Yun escogía intencionalmente a Lee San-king y Chu Feng. En este momento, la mejor opción era darse por vencido.
O bien, todos creían que Feng Gao, que tenía una fuerza superior a la de Chu Feng, iba a actuar de manera similar a como Duo Yun actuó con Li Sanqing para hacer que Chu Feng pagara un precio doloroso. Sin embargo, Chu Feng solo se burló al enfrentar la pregunta de Yan Yangtian y dijo, te dejaré saber cuál es mi elección. Después de hablar, Chu Feng saltó y corrió a la plataforma de combate en la que estaba Feng Gao. Incluso le dijo, parece que tu cuerpo se ha recuperado bastante bien, ¿eh? Incluso pensé que te convertiste en un lisiado y nunca hubiera esperado que pudieras participar en este encuentro de las 100 escuelas. ¿Qué quieres decir? Después de escuchar esas palabras, el color de la cara de Feng Gao cambió mucho porque entendió lo que Chu Feng quería decir con sus palabras. Hace alrededor de medio año, dentro del Valle de las 100 Curvas, durante una pelea por medicinas profundas, quedó lisiado y casi muere a causa de una persona que se hacía llamar Asura. Aunque su cuerpo ya estaba recuperado debido a los vastos recursos de la escuela Lingyun, lo que sucedió ese día fue un dolor que permanecería siempre en su corazón. Era una mancha que no podía borrarse y el hombre llamado Asura dejó una sombra en su corazón. Chu Feng no respondió la pregunta. Él solo sonrió fríamente y dijo, no es mucho. Solo quiero decirte que es mejor que te prepares para quedarte lisiado. Disparates. Con tu cultivo del 9º nivel del reino origen, ¿quieres paralizarme? Puedo aplastarte hasta la muerte con una mano. Feng Gao estaba completamente enfurecido por Chu Feng. Extendió su gran mano y palmeó. Esa palma no era una habilidad marcial, sino un ataque de la condensación de su cultivo del 6º nivel del reino profundo, así como la combinación de su técnica misteriosa. Su poder era extremadamente aterrador. Chu Feng, sé cuidadoso. Feng Gao no se puede comparar con Gong Liyun. Él es un verdadero genio, así que no te descuides ya que solo estás usando tu propia cultivación para luchar contra él. En ese instante, recordó allí solemnemente. HMPH. Al principio, cuando tomé prestado tu poder, podía vencerlo como a un perro. En este momento, todavía puedo hacerlo también. Chu Feng roncaba fríamente. Él no esquivó la palma de Feng Gao. Por el contrario, giró su mano y lanzó un golpe y con el poder origen luchando contra el poder profundo, contraatacó. Chu Feng está loco. ¿De verdad va a luchar contra Feng Gao, que está en el 6º nivel del reino profundo con el cultivo del reino origen? Esa escena asustó a todos porque Chu Feng simplemente estaba buscando la muerte. Por otro lado, Baix y las otras de la escuela Doncella de Jade, el director y el discípulo número 1 de la escuela sin espada, observaban fijamente a Chu Feng con miradas complejas. Quienes habían visto el superfuerte poder de batalla de Chu Feng realmente querían saber a qué nivel llegaba y si era capaz de luchar contra el discípulo número 2 de la escuela Lingyun. Bajo la mirada de innumerables personas, el poder origen de Chu Feng mostró una fuerza de batalla extremadamente grande. No solo no se destruyó, sino que, como la multitud esperaba, disipó el poder de su puño. Después de disipar el ataque, Chu Feng tomó la delantera. Bajo sus pies hubo un destello y como una flecha que sale de un arco, todo su cuerpo se disparó hacia Feng Gao. ¿Realmente estás buscando morir? Al ver eso, Feng Gao ya no se contenía. El poder profundo de su cuerpo surgió violentamente y se convirtió en innumerables y enormes manos poderosas. Las manos se extendieron y comenzaron a arañar y golpear a Chu Feng. ¿Crees que puedes detenerme con este pequeño método? La furia de Chu Feng se elevó a los cielos y él ni siquiera tenía la menor intención de retirarse. Continuó cargando hacia adelante como de costumbre, mientras operaba la técnica misteriosa de alto nivel, el poder de batalla de su cuerpo aumentó nuevamente y se acercaba infinitamente al primer nivel del reino profundo. Después de eso, una de sus manos se cerró y una gran espada de color dorado se condensó. Cortó hacia la enorme mano que llegaba y cuando la luz dorada parpadeó, las enormes manos que incesantemente se dirigían hacia él estaban completamente cortadas. Cielos. Este Chu Feng realmente puede luchar contra Feng Gao que está en el 6º nivel del reino profundo con el cultivo del 9º nivel del reino origen. Esto no está bien. No solo eso, sino que claramente solo usa una habilidad marcial de rango 5, pero Feng Gao usa la famosa habilidad marcial de rango 6 de la escuela Lingyun, las 10.000 manos de araña. La diferencia de poder entre las dos habilidades marciales debe ser extremadamente grande. Pero Chu Feng, en este instante, está presionando la habilidad marcial de rango 6 de Feng Gao con su habilidad marcial de rango 5. ¿Cómo puede tener un poder de batalla tan terrorífico? La fuerza que Chu Feng mostró sorprendió a todos. Por no hablar de las personas de las diversas escuelas, incluso los 12 protectores de la escuela Lingyun, incluyendo el discípulo número 1 Duo Yun, así como el jefe de la escuela Yan Yangtian, iluminaron sus ojos y quedaron estupefactos por el poder de batalla de Chu Feng.
Sin embargo, en comparación con los observadores, Feng Gao, que se estaba enfrentando a Chu Feng que se acercaba, comenzó a sentir un poco de pánico porque, en ese instante, reconoció una sensación familiar de presión en el cuerpo de Chu Feng. Había sentido esa presión hace aproximadamente medio año. Era de la persona misteriosa que casi lo mata en el Valle de las 100 Curvas, Asura. Tú, fuiste tú. En ese instante, Feng Gao finalmente reaccionó. Miró a Chu Feng mientras estaba asombrado y su mirada se llenó de miedo. Has adivinado correctamente. Pero Chu Feng, que ya se había estrellado frente a Feng Gao, no le dio la oportunidad de terminar de hablar. La gran espada en su mano se convirtió en 2 borrones dorados otra vez y después de rozar a Feng Gao, 2 hileras de sangre salpicaron y ambos brazos cayeron al suelo. Este Chu Feng en realidad, ha cortado los 2 brazos de Feng Gao. Esto significa que los rumores anteriores eran ciertos y Chu Feng realmente tiene poder de batalla que puede superar múltiples niveles. Con el cultivo del 9º nivel del Reino Origen, derrotó a Feng Gao que está en el 6º nivel del Reino Profundo, e incluso lo derrotó tan fácilmente. Los métodos de Chu Feng fueron vistos con total claridad por todos y quedaron boquiabiertos por el poder de batalla aterrador que nunca antes había sido visto por ellos. Les hizo sentir incredulidad en ese mismo instante e incluso dudaron de si todo era cierto o no. Pero en comparación con el puro asombro de la multitud, la gente de la escuela Lingyun tenía ira que se elevó al cielo y señalaron a Chu Feng y enojados lo reprendieron. Chu Feng, esto es escandaloso. Es solo una pelea pequeña, y sin embargo haces ataques tan venenosos. Pagarán el precio de sus acciones. Mientras hablaban, los discípulos y los ancianos de la escuela Lingyun surgieron juntos y rodearon la plataforma de lucha en la que estaban Chu Feng y Feng Gao. Al ver que la gente de la escuela Lingyun se enojaba, las personas que no eran de la escuela estaban asustadas y no pudieron evitar agregar compasión a las miradas que daban a Chu Feng. Porque dentro de la provincia Asura, aparte de la mansión del príncipe Qilin, la escuela Lingyun era el jefe. Cuando Chu Feng trató a Feng Gao de esa manera, no solo le hizo daño a Feng Gao, sino que también golpeó la cara de la escuela Lingyun. Naturalmente, no lo dejarían ir tan fácilmente, así que todos sintieron que Chu Feng había tenido un desastre en su camino. Pero en comparación con las preocupaciones de los observadores, Chu Feng que estaba rodeado no tenía miedo en lo más mínimo. Dijo con desdén, no es más que un diente por diente. Capítulo 285, buscando el camino de la muerte un diente por diente, ¿eso significa que fue intencional? Después de escuchar las palabras de Chu Feng, la multitud de la escuela Lingyun estaba aún más furiosa. La intención de matar fue revelada una tras otra, y odiaba no poder destrozarlo. HMPH. ¿Cómo fue que Du Guoyun trató al director de mi escuela al principio? Como anfitriona del encuentro de las 100 escuelas, ¿por qué no te destacaste para hablar esa vez? La gente de tu escuela Lingyun son personas, pero otras no lo son. Hice daño a alguien de tu escuela Lingyun y necesitas que pague el precio, pero ¿a dónde fuiste cuando tu escuela Lingyun hirió a mi director? Como la escuela número 1 en la provincia Asura, ¿dónde está tu imparcialidad? Chu Feng no tenía miedo incluso cuando se enfrentaba al peligro e incluso cuestionó severamente. Mientras se enfrentaban a las constantes preguntas de Chu Feng, las caras de la multitud de la escuela Lingyun se volvieron de color cenizo y de hecho, no pudieron responder. En consecuencia, mientras Chu Feng no matara a Feng Gao, no deberían rodear y atacarlo. Después de todo, Du Guoyun fue el primero en dislocar los brazos de Li Sanqing. Bam bam bam, de repente, se oyó una ráfaga de sonidos claros y fuertes. Ja ja ja, bien, bien, bien. Después de eso, resonaron unas risas anormalmente extrañas también. Era el director de la escuela Lingyun, Yan Yangtian. En ese instante, estaba parado en lo alto del escenario alto con la fuerza de un señor descendiendo al mundo. Mientras miraba hacia abajo, él aplaudió y sonrió a Chu Feng, pero sus ojos estaban llenos de rareza. Parece que ha aparecido un discípulo bastante impresionante en la escuela Dragón Asura. Chu Feng, el título del discípulo más fuerte en este encuentro de las 100 escuelas te pertenece. Yan Yangtian declaró en voz alta después de reír. Después de que Yan Yangtian habló, aunque la gente de la escuela Lingyun no estaba dispuesta a hacerlo, no tuvieron más remedio que retirarse rápidamente y ya no se atrevieron a atacar a Chu Feng. Incluso las escuelas circundantes observando quedaron atónitas. Yan Yangtian no atacó y eso les hizo pensar en muchas cosas. Primero, era posible que apreciara el talento de Chu Feng. Después de todo, su poder de batalla desafiaba el sentido común y desde cierto punto de vista, era un genio que no había aparecido antes en la provincia Asura. Si ese poder de batalla continuara desarrollándose, algún día, superaría a Du Guoyun y se convertiría en un gran personaje.
Sin embargo, después de un pensamiento más cuidadoso, Yan Yangtian no era una persona tan amable. La razón por la cual la escuela Lingyun había crecido al nivel actual era porque sus métodos siempre habían sido despiadados. Aquellos que ofendieron a la escuela Lingyun generalmente no terminarían bien. Sin embargo, frente a tanta gente, Chu Fen cortó los brazos de Feng Gao. Golpeó la cara de la escuela Lingyun. Golpeó la cara de Yan Yangtian. Entonces, ¿cómo fue posible que lo perdonara tan fácilmente? Entonces, la única posibilidad por la cual Yan Yangtian no hizo nada fue por Qifengyan. En la provincia de Sura, lo único que Yan Yangtian temía era la mansión del príncipe Qilin. ¿Quién era el hermano mayor jurado de Chu Fen? Era Qifengyan, el personaje número 2 en la mansión del príncipe Qilin. No importaba cuán grande fuera su fuerza, no importaba cuán alta era su posición, aún tenía que darle una cara a Qifengyan. Si fuera al principio, la gente todavía sospecharía porque Qifengyan tuvo que convertirse en hermano jurado con un chico como Chu Fen. Sin embargo, después de ver su poder de batalla súper fuerte, casi todos entendieron sus intenciones. Eso también significaba que no solo Chu Fen tenía a Qifengyan detrás de él, sino que también tenía la mansión del príncipe Qilin, y en esas situaciones, incluso si Yan Yangtian quería ocuparse de él, naturalmente tenía que pensarlo un tiempo antes. Impresionante. Este Chu Fen tiene tanto talento y también tiene la protección de la mansión del príncipe Qilin detrás de él. ¿Qué tan sobresalientes serán sus logros futuros? La escuela Dragón Asura realmente aumentará en poder. Como tiene un discípulo así, el levantamiento solo será cuestión de tiempo. Sí, ganó el título del discípulo más fuerte en el encuentro de las 100 escuelas esta edad. Es la primera vez que sucede en la historia y Chu Fen es un genio sin precedentes. En ese instante, aparte de la gente de la escuela Lingyun, casi todos elogiaban la fortaleza de Chu Fen. Estaban prediciendo el futuro como si vieran el nacimiento de un gran personaje que gobernaría la provincia de Sura. Los diversos directores sintieron envidia hacia la escuela Dragón Asura cuando apareció ese discípulo, pero al mismo tiempo, como también eran personas de la provincia de Sura, se sintieron orgullosos de que semejante genio apareciera en su provincia. Casi todos pusieron sus prejuicios previos lejos ya que nada más quedó en sus ojos la conmoción. Chu Fen ya usó su fuerza para demostrar a todos que no era basura. Él fue un genio. No. El título del discípulo más fuerte está vacío. Yo, Chu Fen, no lo quiero. Pero justo en ese momento, rechazó el título con disgusto mientras hablaba. ¿Qué? ¿Chu Fen no quiere el título del discípulo más fuerte? Después de hablar, fue como si un trueno aterrador explotara al lado de sus oídos y causó que todos en la escena se sorprendieran grandemente. El título de ser el discípulo más fuerte que fueron los deseos en los sueños de innumerables jóvenes no era deseado por Chu Fen. ¿Qué estaba haciendo? Chu Fen, ¿qué quieres decir? Yan Yangtian frunció ligeramente las cejas y habló para preguntar. Dado que el título es nombrado como el discípulo más fuerte, por supuesto, sería para el discípulo más fuerte de todas las escuelas en la provincia de Sura. Sin embargo, Du Guoyun, como el discípulo número 1 de tu escuela Lingyun, no ha luchado contra mí. Entonces, mi título del discípulo más fuerte es vacío. Está bien si no lo tomo. Chu Fen miró a Du Guoyun que estaba parado junto a Yan Yangtian. Jaja, Chu Fen, ¿me estás desafiando? Du Guoyun se rió a carcajadas y dentro de su risa estaba el desdén y la burla. Yo, Chu Fen, te desafiaré, Du Guoyun. ¿Te atreves a venir a luchar contra mí? La mirada de Chu Fen era como una antorcha cuando señaló a Du Guoyun y gritó en voz alta. ¡Cielos! ¿Es Chu Fen loco? ¿De verdad va a desafiar a Du Guoyun? Después de que habló Chu Fen, casi todas las caras de las personas en escena cambiaron mucho y quedaron asombrados. ¿Qué nivel de fortaleza tenía Du Guoyun? Era el personaje que derrotó a los diferentes directores de escuelas de la provincia de Sura y ganó el título del director más fuerte. Incluso si Chu Fen tuviera mejor talento, su cultivo todavía permanecía en el reino origen. Pudo ser demasiado loco desde que desafió a Du Guoyun porque era diferente a Feng Gao. Fue reconocido públicamente como el genio número 1 en la provincia de Sura. Incluso los diversos líderes escolares no pudieron vencerlo y fue casi invencible dentro del reino profundo. Algunas personas incluso sospechaban que Du Guoyun era la persona más fuerte en la provincia de Sura aparte del director de la escuela Lingyun y el señor de la mansión del príncipe Qilin. Incluso los directores de las otras escuelas temían esa persona, pero Chu Fen quería desafiarlo. Naturalmente, causó que se sorprendieran infinitamente y les costara aceptarlo. Jaja, palabras verdaderamente desvergonzadas. ¿Es posible que yo, Du Guoyun, te tenga miedo? Sonrió fríamente y después de eso, brilló y se volvió borroso.
Disparó hacia la plataforma de combate en la que Chu Feng estaba y se detuvo frente a él. Si vamos a luchar, ¿por qué no hacerlo un poco más interesante? Hoy, tú y yo pelearemos delante de todos los directores de escuela por el título del discípulo más fuerte de la provincia de Sura. El ganador recibe la gloria, y el perdedor destruye su propia cultivación. ¿Qué piensas? Cuestionó Chu Feng de cerca. Cielos. Está loco. Se ha vuelto completamente loco. En ese instante, casi nadie pudo evitar respirar un aire frío y estaban profundamente inquietos por las palabras de Chu Feng. No solo desafió a Du Guoyun, que cultivó el 8º nivel del reino profundo con su propio cultivo del 9º nivel del reino del origen, incluso estableció la regla para que el perdedor tuviera que destruir su propia cultivación. ¿Acaso no estaba cavando su propio agujero para caer de nuevo en él, buscando un camino hacia la muerte? Capítulo 286, Confrontación de los genios. ¿Destruir su propia cultivación? ¿Crees que eres lo suficientemente digno de hablarme así? ¿Crees que estás calificado para establecer una apuesta así conmigo? Du Guoyun miró a Chu Feng con desprecio, como si estuviera mirando una hormiga que podría aplastarse hasta la muerte en cualquier momento. Si no te atreves, solo dilo. No hay necesidad de decir tanta basura. Chu Feng extendió ambos brazos y se encogió de hombros mientras la palabra desdén se escribía en su rostro. ¿No atreverme? ¿Crees que tendré miedo de un mocoso como tú? Está bien. Destruye tu propia cultivación, hoy te concederé ese deseo. Du Guoyun resopló con frialdad, luego la presión del 8º nivel del reino profundo se extendió y envolvió instantáneamente a Chu Feng. Cuando la presión sin forma lo envolvió, inmediatamente sintió el gran poder. La fuerza que emanaba de Du Guoyun no era pequeña, era simplemente como si una enorme montaña fuera presionada sobre sus hombros. Para Chu Feng era difícil avanzar incluso medio paso. Si quieres destruir tu cultivación, te concederé ese deseo. Pero no es necesario que lo destruyas tú mismo. Te ayudaré. Du Guoyun siguió burlándose y al mismo tiempo, la presión emitida lo envolvió una capa tras otra y también se hizo más y más fuerte. Maldición. El poder de este tipo es inesperadamente fuerte. Mientras era bombardeado continuamente por la presión, el sudor de Chu Feng cayó como lluvia y sus dos piernas también comenzaron a doblarse gradualmente. Al estar también en el 8º nivel del reino profundo, el poder de Du Guoyun estaba muy por encima de Lin Ran, Li Sanqing y los demás. Cuando se enfrentó a Du Guoyun, que tenía esa fuerza, Chu Feng realmente no tenía espacio para luchar en su contra con su propio cultivo del 9º nivel del reino origen. La diferencia es muy grande. Aunque esta es una coincidencia entre genios, existe la diferencia en el reino, así como 8 niveles. Esto ni siquiera es un concurso. Chu Feng es demasiado ilógico. Entiendo sus sentimientos por querer vengar a Li Sanqing, pero en situaciones en las que no puede ganar, simplemente está buscando morir haciendo una apuesta como esta con Du Guoyun. Chu Feng estaba siendo presionado por la fuerza de Du Guoyun y todos podían ver eso. La diferencia entre las dos personas era demasiado grande y Chu Feng ni siquiera tenía alguna posibilidad de devolver ningún ataque. Esa pelea sucedió como lo imaginó la multitud. Antes incluso de intercambiar golpes, el resultado ya fue establecido. Está terminado. En este momento, destruiré tu cultivación. Du Guoyun tenía un boleto de victoria agarrado en sus manos y un toque de intención asesina surgió en su mirada. Después de eso, la presión, que era varias veces más vasta que antes, surgió violentamente de su cuerpo. Como una gran ola sin forma, se abrió paso hacia Chu Feng. Esa ola de presión fue realmente muy fuerte. Si golpeaba podría convertirlo a la fuerza en un charco de sangre. ¿Cómo estaba Du Guoyun destruyendo su cultivación? Simplemente tenía la intención de matar y planeaba quitarle la vida a Chu Feng. En ese instante, muchas personas estaban escondidas suspirando en sus corazones. Sentían lástima por un genio raro como Chu Feng. Sintieron que no debería haber estado de acuerdo con su temperamento para desafiar a Du Guoyun, lo que hizo que su gran futuro quedara interrumpido, así como su vida. Pero como todo el mundo sentía que Chu Feng estaba, sin duda, muerto, un estallido de aura aún más fuerte explotó repentinamente desde el cuerpo de Chu Feng. Esa aura se elevó a los cielos y envolvió el aire, como si fuera invencible. Luego disipó la presión de Du Guoyun centímetro a centímetro y la barrió. En ese momento, la cara de casi todos no pudo evitar un gran cambio. La conmoción se llenó en las miradas que observaban a Chu Feng porque en este momento, lo que estaba emitiendo ya no era el poder origen sino el poder profundo. Chu Feng entró en el reino profundo e incluso tuvo el cultivo del 3er nivel del reino profundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cultivo de Chu Feng se elevó repentinamente al 3er nivel del reino profundo desde el 9º nivel del reino origen? Lo sé. No es de extrañar que Chu Feng desafiara a Du Guoyun de esta manera.
Debe haber ocultado su verdadera fuerza al principio. El noveno nivel del reino origen fue solo su tapadera y el tercer nivel del reino profundo es su verdadero poder. Mientras se enfrentaban a Chu Feng, cuya aura cambió repentinamente, aquellos que no sabían la verdad incluso pensaron que ocultaba su fuerza. Teniendo el cultivo del tercer nivel del reino profundo cuando solo tenía 16 años de edad, además de su poder de batalla que desafiaba el sentido común, causó que muchas personas quedaran tan asombradas hasta el punto de que no pudieran cuidarse a sí mismas. Eri, parece que tengo que pedir prestado tu poder de nuevo esta vez para luchar contra un gran enemigo. El actual Chu Feng estaba parado en la plataforma de combate. Capas de poder profundo permanecieron a su alrededor y su ropa sonaba por los golpes. Su fuerza fue muchas veces más grande que antes. Esa era la diferencia entre el reino profundo y el reino origen. Chu Feng, no seas descuidado. Du Guoyun no es simple. Incluso si le presto mi poder a usted, seguramente no podrá ganar. Él le recordó seriamente. No te preocupes, lo entiendo. Hay muchos genios en la escuela Lingyun y tienen métodos muy fuertes. Toma Feng Gao como ejemplo. Si él no recordara la situación cercana a la muerte causada por un golpe mío en ese momento creando miedo en su corazón, lo que a su vez le hacía perder algunas intenciones de pelea, me temo que no habría sido capaz de derrotarlo con solo la técnica Imperio Celestial y el arco de las 100 transformaciones. En cuanto a Du Guoyun, no importa si es su naturaleza o su poder de batalla, o incluso sus métodos, todos ellos son superiores a Feng Gao. Él es un gran enemigo y no seré descuidado. Pero pase lo que pase, debo derrotarlo hoy o de lo contrario, no puedo limpiar la humillación que recibió mi escuela Dragón Asura. Las habilidades de observación de Chu Feng fueron extremadamente poderosas y desde cuando Du Guoyun fácilmente derrotó a Li Sanqi, ya sabía que era un personaje muy difícil de tratar. En cuanto al grado de dificultad, era probable que aparte de la mujer vestida de púrpura, él era el más difícil de tratar dentro de su generación porque todavía no sabía con qué métodos desconocidos estaba equipado o qué carta de triunfo salvavidas tenía. Entonces ocultaste tu cultivación, ¿eh? No es extraño que te atrevieras a hablarme de una manera tan arrogante. Sin embargo, es solo el tercer nivel del reino profundo. ¿Crees que puedes vencerme con esta cultivación? ¿No estás demasiado seguro de ti? La cara de Du Guoyun estaba tranquila en comparación con los demás. No se sorprendió por el gran aumento en el cultivo de Chu Feng. Por el contrario, la intención de batalla en sus ojos se hizo aún más densa. Quien está demasiado seguro será revelado inmediatamente. Chu Feng saltó y se convirtió en una hilera de luz. Al instante, corrió hacia Du Guoyun y llegó frente a él. Al mismo tiempo, dos espadas grandes de color dorado se mantuvieron dentro de las manos de Chu Feng mientras descendían hacia los brazos de Du Guoyun. Realmente deberías morir. Estoy siendo menospreciado por un mocoso como tú. Parece que necesitas experimentar algunos de mis métodos. Du Guoyun resopló con frialdad. Sin esquivar ni evitar, dio vuelta la mano y lanzó un puñetazo hacia Chu Feng. Ese golpe tenía una potencia fuerte y una velocidad extremadamente rápida. Incluso podría excavar a través de un pico de montaña. Wosh, pero un flash apareció bajo los pies de Chu Feng y su velocidad aumentó varias veces. Al instante, toda su persona desapareció. No solo eludió el ataque, incluso barrió a Du Guoyun y llegó detrás de él. Simultáneamente, las grandes espadas en sus manos se convirtieron en dos rayos dorados y cayeron mientras picaban hacia la espalda de Du Guoyun. No eres el único con habilidades marciales corporales. El cuerpo de Du Guoyun de repente se volvió borroso y llegó detrás de él. Luego, cuando su cuerpo reapareció, había una pica de color azul brillante en sus manos y apuñaló para matar a Chu Feng. Capítulo 287, aire frío fatal. Ahora es interesante. Chu Feng no esquivó. Cambió el estilo de las dos espadas en sus manos. Uno subió para bloquear la pica de Du Guoyun, y otra cortó la cintura. Sin embargo, Du Guoyun no era un personaje simple. No importa si era velocidad o reacciones, él no era inferior a Chu Feng. Retractó su pica y la sacudió hacia abajo. La pica se convirtió instantáneamente en un dragón que arrojó la gran espada y después de eso abruptamente volvió a avanzar y se convirtió en una larga pica de color azul nuevamente cuando atacó ferozmente a Chu Feng. Dos genios. Uno sostenía dos espadas de color dorado, el otro sostenía una pica de color azul. Con la velocidad del rayo, lucharon en masa con los métodos del arco de las 100 transformaciones y la batalla fue inseparable. Impresionante. Chu Feng está realmente igualado con Du Guoyun. Muchos directores de escuelas ni siquiera pudieron librar esa batalla, ni siquiera pudieron obligar a Du Guoyun a este estado, pero Chu Feng sí. Este niño tiene poder que desafía a los cielos, ¿no es así?
Mientras observaban la batalla que estaba hecha un desastre, las miradas de todos temblaban y la sorpresa se colgaba de sus rostros. Incluso Yan Yangtian tenía las cejas fuertemente cerradas y expresiones complicadas surgieron en su mirada. El poder de batalla de Chu Feng era demasiado aterrador. Al menos en términos de poder de batalla ya superó por completo a Du Guoyun y los pilares del odio ya estaban establecidos entre la escuela Lin Yun y la escuela Dragón Asura. Si ese rencor no pudiera disolverse, Chu Feng sin duda sería el enemigo más fuerte de la escuela Lin Yun en el futuro. Eso obligó a Yan Yangtian a repensar su actitud hacia él. La mejor manera era matar a Chu Feng antes de que se desarrollara y en ese momento, era el mejor momento para hacerlo. Pensando en ese punto, la mirada de Yan Yangtian se giró y sus labios comenzaron a cerrarse ligeramente. Aunque sus labios estaban cerrados y nadie podía oírlo, las orejas de Du Guoyun se crisparon y después de eso, su rostro cambió mucho y asintió con la cabeza hacia el director que estaba en el alto escenario. Fue un mensaje mental enviado por el aire. Un método que solo pertenecía a los expertos en el reino celestial. Pudieron decir las palabras que querían solo a personas específicas. Aparte de esa persona, otras personas ni siquiera podían escuchar media oración y lo que Yan Yangtian le dijo a Du Guoyun en realidad era una orden. Permitió que matara a Chu Feng y las consecuencias serían barridas por él. Después de recibir el pedido, Du Guoyun no dudó. Rápidamente apartó la pica de color azul de sus manos. Su cuerpo se volvió borroso y se retiró, luego, al mismo tiempo, apretó las manos una encima de la otra, las extendió hacia Chu Feng y dijo en voz alta, «Océano infinito». Boom. Después de hablar, enormes olas violentas emergieron frente a Du Guoyun. Eran enormes olas reales. El agua azul brillante del océano, los feroces aerosoles y las olas únicas tenían 10 metros de alto y en ese instante, estaban barriendo una tras otra golpeando a Chu Feng. Las olas eran bastante peculiares. No se volvieron locas hacia todas direcciones, sino que se abalanzaron sobre las órdenes de Du Guoyun. Entonces, al mismo tiempo que golpeaban hacia Chu Feng, las olas que cubrían una vasta área también rodeaban la plataforma de lucha mientras giraban en espiral. Sin embargo, no se desbordaron y siempre estuvieron circulando mientras permanecían en la plataforma. Al final, las olas se juntaron y se vio completamente invadida por el agua del océano de color azul brillante. El actual Chu Feng ya perdió su oportunidad de ataque. Solo podía confiar en la fuerte habilidad marcial corporal, la técnica Imperio Celestial, para maniobrar sobre las olas. Pero sus acciones fueron en vano ya que eran simplemente demasiado extrañas. Ocasionalmente, se convirtieron en espadas afiladas o en un hacha mientras seguían cortando hacia Chu Feng. En ese momento, no solo estaba luchando contra Du Guoyun dentro de las enormes olas. Él estaba luchando en una montaña de espadas en un océano de fuego. Verdaderamente, el peligro estaba en todas partes. Si Chu Feng no tuviera el extremadamente fuerte poder del espíritu para detectar los cambios que le sucedieran a las olas, incluso con la ingeniosa técnica Imperio Celestial, le sería difícil continuar. ¡Qué gran habilidad marcial! Es esta una de las habilidades marciales fundamentales de la escuela Lin Yun, la habilidad marcial de rango 6 Océano Infinito. Se rumorea que esta habilidad marcial puede cambiar de acuerdo con la fuerza del usuario. Puede transformarse en espadas e incluso puede transformarse en un océano de fuego. Claramente, Du Guoyun ha entendido el significado más profundo de esta habilidad marcial y lo ha mostrado. Impresionante. Ambos son muy impresionantes. La habilidad marcial que muestra Du Guoyun tiene tanto fuerza como poder, pero los métodos corporales y el poder de detección de Chu Feng también son muy sobresalientes. Realmente se puede ver cuán impresionante es este niño ya que es capaz de moverse dentro de una habilidad marcial tan fuerte. El círculo de batalla entre Chu Feng y Du Guoyun ya superó el rango de comprensión de la gente normal. No solo en términos de visión, sino que también se les dio un gran golpe psicológico. La habilidad marcial de Du Guoyun y los métodos corporales de Chu Feng hicieron que sus ojos se iluminaran y les hizo suspirar por su inferioridad. Incluso los diversos directores admiraban los métodos de las dos personas y mucho más los discípulos. Viniendo de la misma generación que ellos, realmente sintieron que eran muy inferiores. Especialmente Chu Feng. Él era aún más joven, sin embargo, era tan excepcional. Aquellos que se creyeron genios antes, se sintieron muy avergonzados. Este tipo es extremadamente fuerte. Realmente sobreestimé mis poderes cuando lo provoqué ese día. Parece que tengo suerte de no haber sido asesinado por él. El discípulo número 1 de la escuela sin espadas, Nan Gongxiao, actualmente tenía una expresión nerviosa con un miedo persistente en todo el rostro. Lamentó haber provocado a Chu Feng ese día porque tenía mucho miedo de que aún recordara ese asunto en su corazón y le hiciera las cosas difíciles en el futuro.
En ese momento, él pudo luchar por igual contra Guo-jun, por lo que su poder de batalla superó al de escuela sin espada, e incluso superó a todos los otros directores de escuela, con la excepción de la escuela Ling-yun. Como tenía una fuerza tan poderosa y también Qifeng como su hermano mayor a sus espaldas, muchas personas pusieron una etiqueta aterradora sobre Chu Feng en sus corazones. Entonces, Nan Gongxiao sabía profundamente que si Chu Feng quería hacerle daño, nadie sería capaz de protegerlo. Solo le quedaba un camino y ese sería la muerte. En realidad, aparte de Nan Gongxiao, Baixi, las otras discípulas y ancianas de la escuela doncella de Jade, así como los diversos directores de escuela, ancianos y discípulos, todos pensaban cosas similares, en el futuro no ofender a Chu Feng en absoluto. Pensaban eso porque no solo mostraba una fuerza poderosa, incluso se atrevió a cortar ambos brazos de Feng Gao en el propio territorio de la escuela Ling-yun y también se atrevió a desafiar a Guo-jun. A partir de esas acciones, se pudo ver que era una persona que tenía que vengarse por cualquier odio y era despiadada. Un enemigo como ese era demasiado aterrador, así que era mejor evitarlo cuando se lo veía desde lejos y sería sabio no enojarlo. Aire frío que congela el suelo. Pero justo en ese momento, Du Guoyun, que estaba usando el océano ilimitado, entonces inesperadamente gritó explosivamente. Mientras usaba el océano ilimitado, empleó una segunda habilidad marcial. El poder profundo que surgió del cuerpo de Du Guoyun se convirtió en huracanes sin forma y soplaron sobre las olas del océano, causando que las enormes olas que subían a los cielos se elevaran aún más ferozmente. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. El huracán sin forma repentina y rápidamente cambió y comenzaron a emitir aire frío extremadamente penetrante. Ese aire frío era muy aterrador, y era aún más penetrante que la atmósfera de hielo frío de la mansión del príncipe Qilin. La parte más importante fue al mismo tiempo que el aire frío aparecía, las enormes olas que se elevaban hacia el cielo debajo de sus pies también comenzaron a solidificarse en pedazos de lodo de hielo y aumentaron enormemente el grado de frialdad en el aire. Entonces, resultó que todo fue una configuración. El océano infinito antes solo se usó como base para aire frío que congela el suelo. En ese mismo instante, el fatal aire frío era el arma real que Du Guoyun quería usar contra Chu Feng. Capítulo 288, enfrentando a los 7 puños de daños asesinos otra vez en ese mismo instante, en esa área, el aire frío podría solidificar todo. En esas circunstancias, incluso una capa de hielo cubría inmediatamente el cuerpo de Chu Feng, comenzó a ponerse rígido y sus movimientos comenzaron a extenderse. Al final, los movimientos de Chu Feng se volvieron más y más lentos y así se convirtió en una persona de hielo. Finalmente, no podía moverse en absoluto y cayó en las olas del océano. Después de que cayó al océano, las olas se convirtieron inmediatamente en hielo y selló a Chu Feng dentro de ellas. En cuanto a Guoyun, flotó elegantemente, se paró en el hielo, miró y sonrió a todos y luego dijo: el resultado de esta batalla ya está listo. Útil en ese instante, gritos de sorpresa resonaron entre la multitud. Mientras observaban la estatua de hielo feroz y aterrador en la plataforma de lucha, todos estaban completamente convencidos por los métodos de Guoyun. Aunque el poder de batalla de Chu Feng les hizo suspirar de sorpresa, la experiencia de batalla de Du Guoyun fue la que los hizo convencerse. No solo Du Guoyun tuvo un mayor control, sino que también mostró 2 habilidades marciales de rango 6 al mismo tiempo. Incluso reunió las naturalezas especiales de las 2 habilidades marciales y mostró un poder que superó su rango. Cuando uno descubrió que algo andaba mal, sería demasiado tarde y ya habría sido derrotado por Du Guoyun. Como se esperaba de la persona número 1 en la generación joven de la provincia de Sura. Los métodos de Du Guoyun son realmente admirables. Pero lamentablemente, Chu Feng es demasiado joven. Si le hubiesen dado unos pocos años más, creo que Du Guoyun ciertamente no podría vencerlo. En ese momento, alguien elogió la fortaleza de Du Guoyun, pero muchas personas también sintieron lástima por Chu Feng. Fue realmente una cosa desgarradora cuando un supergenio como él cayó así. Sin embargo, en comparación con los observadores, los discípulos de la escuela Ling-yun tenían una gran felicidad porque la victoria de Du Guoyun no solo venga a Feng Gao, sino que también protegía la dignidad de su escuela Ling-yun y protegía su posición de ser rey en la provincia de Sura. Retumbó, pero justo cuando las personas sentían que se había establecido el gran resultado, la plataforma de lucha comenzó a temblar violentamente. Al mismo tiempo, hileras de pequeñas grietas comenzaron a extenderse desde la fría estatua de hielo. Las grietas nadaron cada vez más rápido y el área que cubría se hizo más y más grande. De grietas delgadas se volvieron gruesas. Muy pronto, una explosión de energía extremadamente frenética comenzó a emanar de la estatua de hielo. Barrió y envolvió la tierra.
Bam, en un momento, la enorme estatua de hielo comenzó a romperse en pedazos y la destrucción se extendió rápidamente. El enorme trozo se convirtió en lluvia. Los pedazos se dispersaron y cayeron hasta que fueron completamente destruidos. Al mismo tiempo, en esa tierra, un cuerpo reapareció dentro de la línea de visión de la gente. Fue Chu Feng. Estaba parado en la parte superior de la plataforma de combate. La escarcha que cubría su cuerpo se convirtió en vapor que crecía constantemente. Bajo ese vapor, todos podían ver un par de ojos anormalmente serios. Acompañando la aparición de Chu Feng se extendió una ola de presión espeluznante. El área en la que estaba se retorció y deformó, como se vio afectado por la presión. Du Guoyun ya no tenía su antigua actitud arrogante. El dolor estaba en su rostro mientras aguantaba el poder. Poco a poco, su cintura estaba siendo doblada y él estaba en una postura de sumisión. ¡Qué gran habilidad marcial! Este sentimiento parece haber superado las habilidades marciales de rango 6. ¿Eso significa que Chu Feng ha adquirido una habilidad marcial de rango 7? Imposible. Las habilidades marciales de rango 7 ni siquiera existen dentro de la provincia de Sura. Esta debe ser una habilidad marcial de rango 6. Una habilidad marcial de alta calidad dentro del rango 6. Además del poder de comprensión de Chu Feng hacia las habilidades marciales, así como su talento único, es por eso que puede sacar poder que supera la habilidad marcial original. El poder de comprensión y el talento únicos del usuario de la habilidad marcial hicieron que aumentara su poder. Entonces eso significa que en términos de usar habilidades marciales, no ha superado por completo Chu Feng a Du Guoyun. La espada del grito del dragón del vacío de Chu Feng era demasiado fuerte. A pesar de que no era tan hermoso como el océano infinito y el aire frío que congela el suelo de Du Guoyun, el aura que tenía una presión absoluta causó sorpresa en todos. Du Guoyun, ¿vas a destruir tu propia cultivación o te ayudaré? Al ver que su espada del grito del dragón del vacío obligó a Du Guoyun a no ser capaz de enderezar su cintura y que iba a arrodillarse, Chu Feng preguntó fríamente. HMPH. ¿De verdad crees que has ganado? Esta batalla no ha terminado todavía. En este momento, te dejaré experimentar la habilidad marcial más fuerte de mi escuela Lingyun. Du Guoyun de repente rió hacia el cielo y un aura extremadamente especial surgió de su cuerpo. El que fue presionado originalmente, en realidad se había resistido contra espada del grito del dragón del vacío de Chu Feng. Su aura también se estaba fortaleciendo rápidamente. Estaba rompiendo capas por capa, se estaba volviendo más fuerte. Este sentimiento, son los 7 puños de daños asesinos. Mientras Chu Feng sentía el aura de Du Guoyun cambiando rápidamente, su cara también cambió ligeramente y sus cejas se unieron. Reconoció la habilidad marcial que Du Guoyun mostró. Fue una de las habilidades marciales fundamentales de la escuela Lingyun, los 7 puños de daños asesinos. Para empezar, era una habilidad de rango 5, por lo que normalmente no debe temerse. Pero esa habilidad marcial era muy extraña. Era similar a las medicinas prohibidas, ya que uno podía obtener un poder que sobrepasaba su propio cultivo con el daño de su cuerpo como precio. Al principio, cuando estaba en Ciudad Vermilion, Chu Feng lo había experimentado antes con el discípulo principal de la escuela Lingyun, Ding Zhou. El Ding Zhou en ese momento confiaba en esa habilidad marcial para aumentar su cultivación en gran medida y aunque solo cultivó los 7 puños de daños asesinos en la tercera capa, ya era suficiente para que Chu Feng sintiera una presión extremadamente grande. Frente a sus ojos, los 7 puños de daños asesinos que Du Guoyun mostraba ya superaron por completo a Ding Zhou. Actualmente, estaba mostrando la 4ª capa. Cuando la usó, el cuerpo de Du Guoyun ya no se vio afectado por la presión de espada del grito del dragón del vacío de ninguna manera. Justo en ese momento, Du Guoyun rompió otra capa de poder y entró en la 5ª. En ese momento, con el joven como centro, las capas de poder profundo se arremolinaron rápidamente y comenzaron a saltar hacia Chu Feng, causando que sintiera una gran presión. Pero ese no fue el final. De repente, otra capa de aterrador vórtice sin forma provino del cuerpo de Du Guoyun y se envolvió, y con eso, espada del grito del dragón del vacío de Chu Feng se desintegró por completo en la nada. En ese instante, Du Guoyun no solo entró de repente en la 6ª capa de los 7 puños de daños asesinos, sino que su cultivo aumentó violentamente a otro nivel y desde el 8º nivel entró en el 9º nivel del reino profundo. Boom. En ese instante, mientras era presionado por Du Guoyun, Chu Feng no pudo evitar retroceder un paso. Su rostro se volvió feo otra vez. Cuando se enfrentó a alguien cuya cultivación aumentó mucho, él también sintió varias veces la presión. Mira, cómo el aura de Du Guoyun de repente aumentó tan bruscamente.
Este extraño cambio es la habilidad marcial de la fundación de la escuela Lingyun, los 7 puños de daños asesinos. El cambio de Du Guoyun hizo que muchas personas suspiraran de sorpresa porque irse al 9º nivel del reino profundo desde el 8º era demasiado horrible. Les hizo pensar en los 7 puños de daños asesinos. Capítulo 289, Espiritista Mundial de capa gris correcto. Es la habilidad marcial de fundación de mi escuela Lingyun, los 7 puños de daños asesinos. Aunque es del rango 5, es la habilidad marcial más difícil de cultivar en la escuela Lingyun. Los que pueden cultivarlo hasta la 3ª capa ya son genios y los que pueden cultivar hasta la 4ª capa son supergenios. Pero el señor Dugu ya ha utilizado esta habilidad marcial en la 6ª capa. Un discípulo de la escuela Lingyun presentó con orgullo. Cielos. ¿Él cultivó hasta la 6ª capa? ¿Qué tan fuerte es el poder de comprensión de Du Guoyun? Después de escuchar el asombro del discípulo de la escuela Lingyun, los observadores de alrededor se quedaron boquiabiertos y alababan infinitamente. Luego, dentro de las miradas que observaron hacia atrás a Chu Feng, se llenaron de preocupación. Al principio, cuando fueron separados por 4 niveles, el resultado no fue claro. Pero ahora, estaban separados por 5 niveles. Claramente, Chu Feng no pudo continuar y Du Guoyun ya usó la ventaja de la presión para contenerlo. Ni siquiera necesita usar ninguna habilidad marcial. Con solo su aura, podría derrotar a Chu Feng. Esa fue la supresión de la fuerza absoluta. BZZ pero justo en ese momento, el cambio bruscamente le sucedió al cuerpo de Chu Feng. Capas de relámpagos de color dorado surgieron de su cuerpo y mientras estaba envuelto por el relámpago dorado, su aura también se elevó violentamente entrando en el 4º nivel del reino profundo. Mira. El aura de Chu Feng. Él, irrumpió en el 4º nivel del reino profundo. ¿Qué pasó? ¿Chu Feng también cultivó los 7 puños de daños asesinos o algo así? ¿Por qué su excelente cultivación de repente se elevó y llegó al siguiente nivel? Mira claro. Hay un rayo dorado fuera del cuerpo de Chu Feng. Su cultivo debe haber sido aumentado debido a ese rayo. ¡Qué hermosa habilidad marcial! ¿Qué habilidad marcial puede ser? Chu Feng activó el rayo dorado en su sangre. La habilidad que era única para él fue erróneamente reconocida como una habilidad marcial hermosa y fuerte. Cuando el relámpago dorado y brillante los hizo suspirar sorprendidos, también admiraron interminablemente. Sentían que era una habilidad marcial muy sorprendente, fuerte, que no debería existir, pero que fue captada por Chu Feng. ¿Sabes algunas cosas? Parece que algunos de los tesoros que dejó el fundador Dragón Azul aún permanecen en tu escuela, ya que has revelado tantas habilidades marciales que ni siquiera he visto antes. ¿Pero realmente crees que puedes luchar contra mí después de elevar tu nivel de cultivo en un nivel? Du Guoyun miró a Chu Feng con una fría mirada fría. ¿Crees que no puedo? Chu Feng sonrió ligeramente y preguntó con desaprobación. HMPH. Por supuesto que no puedes. ¿De verdad crees que los 7 puños de daños asesinos solo aumentan mi cultivación? Si piensas así, lo subestimas demasiado. No hay nada de malo en decirte que aunque los 7 puños de daños asesinos pertenecen a las habilidades marciales de rango 5, si uno es hábil en eso, puede ser comparable al rango 7. Las emociones de Du Guoyun estaban claramente un poco emocionadas. Cuando él, que fácilmente podía derrotar a los personajes del nivel de director de escuela que estaban en el 9º nivel del reino profundo, estaba siendo presionado hasta este estado por Chu Feng, quien estaba solo en el 3er nivel del reino profundo, los sudores de la vergüenza realmente fluyeron hacia abajo en su rostro y no podía esperar para matarlo y demostrar que él era el genio número 1 en la provincia de Sura. Por supuesto. Déjame ver la llamada habilidad marcial de rango 7. La complexión de Chu Feng no cambió y sonrió provocativamente. Lo haré. La ira de Du Guoyun se quemó y ya no habló palabras inútiles. Primero dio un paso adelante y dio varios golpes continuamente. Los puños que contenían capas de poder profundo parecían ser completamente comunes y nada parecía extraño, pero en realidad, tenían un poder devastador. El poder que emanó hizo temblar el cielo y la tierra, causando que las caras de los observadores que los rodeaban revelaran temor cuando quedaron profundamente conmocionados. Entonces también te mostraré cómo yo, Chu Feng, bloquearé tu habilidad marcial de rango 7. Chu Feng no esquivó ni evitó y con un pensamiento, el ilimitado poder de la formación del espíritu surgió de su cuerpo y se convirtió en una enorme barrera frente a él. Como una fortaleza, bloqueó los ataques. Boom 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 al mismo tiempo, los poderosos puños de poder de Du Guoyun ya colisionaron y crearon interminablemente ondas terroríficas que se extendieron por toda la tierra. Incluso la plataforma de combate incomparablemente firme tuvo problemas para resistir contra el terrorífico poder.
Capa por capa, se estaba destruyendo y aparecieron grietas tras grietas. Al final, incluso colapsó por completo. Pero esos horribles ataques solo podían detenerse frente a Chu Feng y ya no podían acercarse. Todos ellos fueron detenidos por la formación espiritual. Cielos. Todos miren. Chu Feng ha bloqueado el ataque de Du Guoyun y ha bloqueado un ataque tan aterrador. Al principio, todos quedaron aturdidos por el ataque de Du Guoyun. Pero cuando vieron que Chu Feng no podía ser dañado en lo más mínimo a pesar de las terribles ondas que explotaban incesantemente, sus expresiones ya atónitas instantáneamente se profundizaron en otra capa. Eso es todo. Al mismo tiempo, Yan Yangtian, que estaba parado en el alto escenario, también se le iluminaron los ojos y la sorpresa que rara vez se encontró en su mirada surgió. Correcto. Es una formación espiritual de color gris. Este Chu Feng ha captado el poder de los espíritus del mundo de capa gris y su poder del espíritu es el mismo que yo sentía antes. Él debería ser el espiritista mundial que estaba detectando tu cultivo al comienzo de la reunión de las 100 escuelas. Justo en ese momento, el espiritista mundial de capa gris junto a Yan Yangtian habló asombrado. ¿Qué? ¿Entonces esto significa que Chu Feng es un espiritista mundial de capa gris? Después de escuchar esas palabras, sin mencionar a Yan Yangtian, todos en el escenario alto abrieron la boca, asombrados y con sus caras llenas de una expresión inconcebible. Esa es una formación espiritual de color gris. Chu Feng ha condensado una formación espiritual de color gris. Es un espiritista mundial de capa gris. En ese instante, la gente de la escuela Lingyun no solo descubrió la normalidad de Chu Feng, las otras escuelas también descubrieron que algo andaba mal y con una mirada, reconocieron que una formación espiritual, e incluso era una de color gris. Chu Feng era en realidad un espiritista mundial de capa gris. Chu Feng, él no es solo un genio de cultivación marcial, incluso es un espiritista mundial de capa gris. Después de que la noticia se extendió, casi todos en la escena cambiaron sus expresiones y quedaron completamente estupefactos con las habilidades de Chu Feng. Espiritistas mundiales de capa gris. Solo 2 de estos enormes personajes existieron en toda la provincia de Sura, sin embargo, en ese momento, apareció un tercero hoy. Incluso era un hombre tan joven, un cultivador de artes marciales con un talento tan aterrador. Eso realmente causó que todos estuvieran muy conmocionados. Después de sorprenderse, también pensaron en otra persona. Fue el personaje misterioso que sacudió la provincia de Sura hace aproximadamente medio año, el señor Capa Gris. ¿Estaba Chu Feng relacionado con él de alguna manera? Como todo el mundo estaba adivinando constantemente, Chu Feng extendió su mano y agarró el aire hacia Du Guoyun. Capas de formaciones espirituales dominantes comenzaron a aparecer alrededor de él. Al final, después de rodearlo, comenzaron a abrirse camino. Mientras se enfrentaba a esa situación, Du Guoyun comenzó a usar los 7 puños de daño asesino y quería romper esa formación de espíritu. Sin embargo, fue inútil ya que ni siquiera podía dañarle en lo más mínimo. Él, que por lo general era arrogante y salvaje, no pudo evitar tener miedo. Capítulo 290, hamburguesa de carne. La pared de formación espiritual de color gris de Chu Feng fue la defensa más fuerte, pero también podría convertirse simultáneamente en el ataque más feroz. En ese mismo instante, había 6 muros de formación espiritual, y siguiendo los pensamientos de Chu Feng, desde arriba, abajo, izquierda, derecha y en todas partes, encarceló a Du Guoyun dentro de él y también se estaba encogiendo rápidamente. Si eso continuaba y todavía no podía romper la pared de formación espiritual, sería comprimido en un charco de sangre. Como estaba en esa situación, la expresión de Du Guoyun reveló miedo. Pero de repente, dentro de sus ojos temerosos, un toque de resolución pasó como un relámpago. Muy cerca de eso, el cuerpo de Du Guoyun comenzó a cambiar. Su piel se volvió roja como la sangre y las venas azules salieron. Sus 2 ojos se volvieron completamente blancos y su apariencia era exactamente de una bestia salvaje caminando como un humano. Fue horrible y siniestro. Lo más importante era que, a medida que cambiaba, el aura de Du Guoyun volvía a aumentar enormemente. Rugido de repente, Du Guoyun abrió la boca y aulló hacia el cielo. El sonido bestial salió de su boca y sacudió el área hasta el punto de que estaba temblando, causó que muchas personas se taparan las orejas. ¿Cómo fue un sonido hecho por un humano? Era simplemente un rugido que ni siquiera podían hacer las bestias salvajes, las bestias feroces o incluso las bestias monstruosas. Tras el sonido de los rugidos, una capa tiránica de ondulación salió de su cuerpo y causó que la formación espiritual de color gris de Chu Feng colapsara y se desmoronara en pedazos. Esta aura, ¿significa esto que el señor Du Guoyun ha cultivado los 7 puños de daños asesinos a la 7ª capa?
En ese instante, la complexión de los discípulos de la escuela Lingyun no pudo evitar cambiar grandemente porque el cambio de Du Guoyun causó que lo asocien a la capa más alta de los 7 puños de daños asesinos. ¿Aoyun realmente lo ha cultivado hasta esta etapa? Es una capa que ni siquiera yo he alcanzado. Al ver al rápidamente cambiante Du Guoyun, la loca felicidad se llenó en los ojos de Yan Yangtian. Aunque los 7 puños de daños asesinos eran solo una habilidad marcial de rango 5, su dificultad de cultivo era extremadamente alta. Incluso él solo lo cultivó hasta la 6ª capa, pero Du Guoyun lo había cultivado hasta la 7ª. Significaba que el talento de Du Guoyun estaba muy por encima del suyo. Mientras su escuela Lingyun tenía un sucesor como él, ¿cómo no podía estar loco de felicidad? Con el talento de Aoyun, ciertamente puede irrumpir en el reino celestial dentro de 5 años. En ese momento, mi escuela Lingyun no estará restringida a la provincia de Surei y puede pararse en la vasta etapa de las 9 provincias. Señor director, el rebote de los 7 puños de daños asesinos es extremadamente aterrador y como Aoyun lo está utilizando en la 7ª capa, me temo, pero en comparación con la emoción de Yan Yangtian, los 12 protectores de la escuela Lingyun se preocuparon más sobre el cuerpo de Du Guoyun. No te preocupes. Conmigo aquí, le garantizo que nada le sucederá a Aoyun. En este momento, lo más importante es no perder. No importa cuánto se pague, no puede perder, porque si lo hace, no quedará nada, dijo en voz baja el espiritista mundial de capa gris. Está bien. Esta batalla debe ser ganada. Como Chu Feng es tan despiadado a esta edad al establecer la destrucción de su cultivo como la apuesta, estoy seguro de que este niño debe ser el señor capa gris que exterminó a la familia Shangguan. Dado que una persona como él se ha sentido ofendida, es extremadamente difícil cualquier reconciliación. Antes de que se desarrolle, debe ser asesinado y usar las manos de Aoyun para matarlo es la mejor manera. Yan Yangtian miró a Chu Feng mientras su expresión no cambiaba en absoluto y reveló una intención asesina en su mirada porque era realmente demasiado aterrador. Dentro de toda la generación joven que él había visto, era el más aterrador. No solo en términos de talento para el cultivo marcial. También fue debido a su naturaleza cruel y su coraje para no tener miedo cuando se enfrentan al peligro. Esas cosas no deberían existir a su edad. Entonces, Yan Yangtian siguió recordándose a sí mismo en lo más profundo de su corazón que Chu Feng no podía mantenerse con vida. No importa qué precio haya que pagar, no importa qué métodos, debe ser asesinado. Rugido justo en ese momento, Du Guoyun aulló furiosamente de nuevo, y después de eso, saltó y disparó explosivamente hacia Chu Feng. Un estallido de fuerza poderosa también se transmitió, ya se acercaba infinitamente al reino celestial. Boom 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 en ese instante, incluso Chu Feng no se atrevió a enfrentar fuerza contra fuerza. Mientras condensaba formaciones espirituales, atacó con habilidades marciales. Sin embargo, la formación espiritual extremadamente resistente no pudo detener los pasos de Du Guoyun. Con un golpe casual, podría destruir las formaciones espirituales que Chu Feng puso. Además, Du Guoyun tampoco evadió ni evitó ninguno de los ataques que Chu Feng envió. Se dirigió directamente hacia ellos y, de manera bastante inesperada, utilizó su propio cuerpo físico para bloquear un poderoso ataque tras otro. Incluso sus pasos no se ralentizaron en absoluto. Es inútil. El estado actual de Aoyun lo hace casi invencible dentro del reino profundo. Su cuerpo es el arma más aterradora. Es indestructible e invencible. Incluso necesito perder bastante esfuerzo si quiero dañar a Aoyun en su estado actual, mucho menos un mocoso como Chu Feng que está solo en el 4º nivel del reino profundo. Al ver que los ataques Chu Feng no tuvieron ningún efecto, Yan Yangtian y los altos mandos de la escuela Lingyun sonrieron fríamente y sintieron que estaba haciendo acciones inútiles. En realidad, el actual Du Guoyun era de hecho anormalmente feroz. No se veía siquiera como un humano. Cuando corrió, las 4 extremidades aterrizaron en el suelo, como si fuera una bestia feroz. Con aullidos ensordecedores y aterradora sed de sangre, se abrió paso hacia Chu Feng. Nunca hubiera pensado que Du Guoyun fortaleció su cuerpo físico a este estado, así que parece que solo puedo usar eso. Viendo que sus propios ataques eran inútiles, Chu Feng ya no se molestó en esquivarlos. Se quedó donde estaba y esperó silenciosamente la llegada de Du Guoyun. ¿Por qué no se está moviendo Chu Feng? Se ha dado por vencido. Pero las acciones de Chu Feng causaron que otros se sorprendieran enormemente. Incluso Yan Yangtian frunció el ceño levemente ya que no sabía por qué estaba creando ese suspenso. Justo cuando Du Guoyun se adelantaba y cargaba frente a él, Chu Feng de repente extendió su mano y rugió ruidosamente, técnica de matanza del tigre blanco. ¡Bang! Inmediatamente después apareció un gas blanco, emitió una fuerza contra la cual no se podía defender.
La garra del tigre se condensó con el gas que atrapó a Du Guoyun, quien lo estaba atacando de cabeza. Como un gato atrapando un ratón, agarró a Du Guoyun en el aire. No importa cómo luchó, no pudo deshacerse de la enorme garra del tigre blanco. Mira, ¿qué es eso? La garra de tigre de color blanco era vívida y realista. Las rayas de color negro. El pelaje blanco. Era simplemente una enorme garra real de un tigre blanco. Lo más importante fue que en realidad fue capaz de agarrar al tan poderoso Du Guoyun dentro de su palma, causando que no pudiera escapar. Eso realmente causó que las personas quedaran incomparablemente impactadas. No podían imaginar qué habilidad marcial era la que tenía un poder tan aterrador. Es inútil. Incluso si su habilidad marcial fuera más fuerte, no podría dañar a Señor Dugu en lo más mínimo. Lo que Señor Dugu está usando en este momento es la séptima capa de los puños de daño asesino. El Señor Dugu actual es invencible. Nada puede dañarlo y solo él puede dañar a otros. Chu Feng, ya no necesitas luchar porque hoy, sin duda serás derrotado. Justo en ese momento, los discípulos de la escuela Lingyun comenzaron a gritar con confianza. Después de escuchar sus palabras, Chu Feng solo se burló y de repente agitó su gran brazo. La enorme garra de color blanco que sostenía a Du Guoyun cayó bruscamente hacia abajo. Al final, con un boom, golpeó a Du Guoyun contra el suelo. El fuerte poder causó que un enorme pozo apareciera en la tierra. Innumerables grietas profundas se extendieron por más de 1000 metros e incluso se extendieron a la ubicación de los observadores, causando que algunos de sus asientos colapsaran. Cuando Chu Feng se retrajo gradualmente de su palma, el polvo que corría hacia el cielo se disipó gradualmente. La gente se sorprendió al descubrir que Du Guoyun, que se decía indestructible e invencible por los discípulos de la escuela Lingyun, fue aplastado por la fuerza en una hamburguesa de carne.